peor juego de la saga, la porquería más grande de la franquicia, el que dejó por debajo de los suelos los estándares del terror, el juego que inclusive provocó la declive de Capcom. Muchas personas culpan a este juego por haber arruinado la historia canónica de Resident Evil, pero realmente nadie se fijó en lo que propuso en ese tiempo. Y es que independientemente de todas las críticas, es el Resident Evil más largo que se ha hecho y que nos permitió usar nuevamente a Leon, además de Ada y a Chris, e incluso el hijo de Wesker. Aunque todo esté sonando muy bien, el juego siempre está en debate con los fans y nunca está en medio de la balanza, o te gusta o no te gusta. Y a pesar de todo esto, de toda la saga numerada, es el Resident Evil peor calificado en Metacritic, con una calificación por debajo del 70. Pero, ¿por qué diablos la gente lo odia? ¿Qué es lo que realmente hizo mal? ¿De verdad es el peor juego de Resident Evil? ¿Fue el encargado de la decadencia de la franquicia? Quédate aquí para responder todas estas preguntas con nosotros. Nosotros somos Tecan Gaming. Pulsa Start. Para poder tener el contexto de lo que fue para los videojuegos Resident Evil 6, hablemos un poco de su creación. En 2009, después de terminar Resident Evil 5, mucha gente se quedó con opiniones encontradas sobre el camino que estaba tomando la franquicia, donde por ciertos momentos se notaban muchos toques de acción. Todo esto gracias al auge de este género durante esas épocas donde dominaba uno de los juegos más populares de Xbox, Gears of War. Resident Evil 5 no pudo proponer tantas cosas nuevas como bien lo hizo Resident Evil 4, prácticamente es una copia, solo sustituyendo a Leon por Chris y Shiva, con muy pocas novedades en la jugabilidad. Y es que muchos juegos de esos tiempos ya permitían apuntar y moverte y hasta correr, y Resident Evil 5 simplemente no pudo salir de los controles de tipo tanque. Aunque Resident Evil 4 ya se volcaba más a la acción que al terror, Resident Evil 5 se quedó en el limbo, pues intentaron meter aún más acción, pero al mantener los mismos controles, aún evitaban sentir un juego tan dinámico como por ejemplo Gears of War. Aunque a muchos les agradó el cambiar un poco el género y además de añadir el multijugador, el no tener una idea bien sentada de la entrega no dejaba un buen sabor de boca para lo que venía para la franquicia. Para Resident Evil 6, Capcom decidió enfocarse en darle más posibilidades al jugador de poder defenderse de hordas de enemigos y de hacer más dinámica la jugabilidad, pero sabían que hacer esto podía ser abandonar por completo el terror. A su vez, también sabían que no podían dejar fuera el género de Third Person Shooter, y aparte de esto, también quisieron abarcar el público que le encantó la posibilidad de poder atacar cuerpo a cuerpo a los enemigos, por lo que la idea que surgió para Resident Evil 6 fue separar el juego en 3 campañas distintas, con 3 pares de protagonistas distintos, y cada uno iba a tener su propia historia, e incluso cada uno iba a volcarse a un género diferente. Todo esto en un mismo juego, y aquí es donde empezaron los problemas. Vamos al punto. Para 2012 tuvimos el primer tráiler de jugabilidad de Resident Evil 6, el cual estaba muy bien hecho y nos permitía ver algunos de los mejores momentos del juego, y nos mostraban en acción las 3 campañas. Todos nos frotábamos las manos para poder jugarlo, ver a 2 de los mejores protagonistas de la franquicia, el multijugador online y local, 3 campañas en un solo juego, distintos tipos de jugabilidad. Todo esto, a día de hoy, suena a un juegazo y algo realmente imposible, siendo que incluso se han lanzado juegos que su campaña es del tamaño de un DLC, como Resident Evil 3 Remake. Y como siempre, no todo puede ser tan perfecto como suena y se ve, ya que fue hasta su lanzamiento en octubre de 2012 donde comenzamos a ver cómo sobresalían las costuras del traje llamado Resident Evil 6. Los medios que recibieron primero el juego dieron calificaciones mixtas que hacían dudar a los compradores, pues se notaban polaridades de calificaciones perfectas y algunos otros que no bajaban al juego de mediocre. Las principales opiniones dejaban en claro que Resident Evil 6 no definía en absoluto qué género era, pues no terminaba de ser un juego de terror, de acción o un beat'em up. Las campañas, si bien no eran tan cortas ni no hacían sentir que el juego no cumpliera en ese aspecto, era su historia la que no ayudaba a poner las bases y defender el hecho de tener 3 campañas distintas. Algunas cosas no cuadraban, como ejemplo, uno de los villanos principales, Derek Simons, tenía como motivación el poder crear el clon perfecto de Ada por estar obsesionado con ella, así como también el hijo de Wesker, Jake Muller, nuevo en la franquicia y a pesar de tener un buen diseño, no logró empatizar lo suficiente con todos los fans. Una de las peleas finales, que es precisamente con Derek, se tornaba ridícula al transformar el jefe en un dinosaurio y posteriormente en una mosca gigante, haciéndonos sentir que Capcom se quedó sin ideas para un diseño espectacular de un jefe final. Y a pesar de esto, podíamos omitir lo mencionado si perfeccionaban una de las campañas que más prometía desde el tráiler, volver a sus raíces, la campaña de Leon.
que era de las más esperadas para volver al survival horror que tanto se extrañaba. Oh sorpresa ver que solo los primeros 2 capítulos nos daban solo algunos toques que distinguieron a la franquicia de otros juegos de terror. Una vez que lo termines, deja el horror para tornarse en un juego de acción de disparos el resto de la campaña. Leon era la única esperanza de que este juego triunfara, pues ya sabíamos de antemano que el otro protagonista que volvía, Chris, iba a ser una especie de competencia de Gears of War y que tristemente olvidó por completo el terror. La campaña de Jake, si bien no sabíamos exactamente qué esperar, tampoco supimos qué recibimos, pues aunque nos pusieron de compañera a Sherry Birkin para atraparnos con nostalgia, no entendíamos exactamente qué trató de darnos Capcom, así que simplemente la mayoría la terminó sin pena ni gloria. Había una campaña secreta que era la de Ada Wong y se desbloqueaba al acabar las 3 campañas principales, pero tampoco fue suficiente para dejarnos satisfechos. Resident Evil 6 prometió mucho en su historia y campañas, y por querer abarcar tantos géneros no logró darnos arcos argumentales o acontecimientos épicos como los que nos han dado otros juegos de la franquicia. Antes de continuar, no olvides que puedes suscribirte, darnos like y compartir este video, nos ayuda mucho. Muchas gracias por tu apoyo. Y justo aquí nos hacemos la pregunta: ¿es Resident Evil 6 de verdad tan mal juego? Y la respuesta, por increíble que parezca, es no, no lo es. Así es, a pesar de haber mencionado sus peores puntos, realmente no era un mal juego. Su peor pecado fue llevar el nombre de Resident Evil en su título, pues el problema principal fue que al ser numerado de la saga, todos íbamos predispuestos a una historia de terror, escasez de munición, un jefe final con propósitos sólidos y muchos, pero muchos zombies. Pero si nos quitamos la idea de esperar todo lo que nos ofrece algún juego de la franquicia de Biohazard, tendremos en nuestras manos un videojuego muy divertido de disparos en tercera persona. Y es que realmente sí es muy entretenido enfrentarte a los enemigos con lo que podemos hacer con los personajes, desde poder barrernos, apuntarnos en el suelo y hasta el poder rodar para esquivar ataques, hacen muy dinámica la jugabilidad. El sistema de cambio de arma hace que no te detengas ante la acción. La posibilidad de ataques melee sin necesidad de depender de aturdir con disparos a los enemigos ayudan a ahorrar munición y hacer más épicos los enfrentamientos. El diseño de algunos de sus enemigos es más que aceptable, incluso algunos muy buenos, como el de Ustana, que a pesar de ser una copia de Mr. X o un Nemesis, tenía cierta personalidad con sus cambios de gadgets en su brazo. También la Lepotitsa, frecuente en la campaña de Leon y que tenía la habilidad de convertir a humanos en zombies con gases que emitía de su cuerpo, además de ser muy resistente a las balas y que en espacios reducidos era un dolor de cabeza y podía hacerte un insta-kill. Pero House es quien se lleva los aplausos al ser, a mi gusto, uno de los mejores jefes diseñados en toda la franquicia. Es el jefe principal de la campaña de Chris, es simplemente aterrador verlo y vuelve legendaria esa pelea final al Pierre sacrificarse para vencerlo. Y a pesar de solo ser en los primeros capítulos, la campaña de Leon sí cumplió la parte de survival horror en su recorrido, al menos hasta la iglesia, donde en la zona subterránea y la ciudad había momentos que nos recordaba mucho a Raccoon City. Como lo mencionamos anteriormente, el peor error no fue haber hecho este juego un spin-off o enfocarse en desarrollar una historia más completa para cada campaña, haciendo un juego para cada uno de los personajes. Capcom quiso comerse el mercado en un solo juego y no pudo lograrlo al no poder definir de qué género era específicamente, pero si no lo has jugado, deja de lado todas las críticas que has escuchado. También omite que es un Resident Evil y de verdad que disfrutarás este juego. Si es posible, juégalo en cooperativo con un amigo y verás que te llevas una grata experiencia. De verdad vale la pena darle la oportunidad a una de sus 4 campañas. ¿Es el peor Resident Evil que existe? Por supuesto que no, está muy por arriba de eso. ¿Es uno de los mejores? Tampoco. Incluso algunos spin-off como Revelations, con menos mejoras en los controles y naciendo en una portátil, propusieron más para la historia y nos regresaron al terror clásico de la saga. De hecho, tenemos un video en el canal por si quieres conocer un poco más de Resident Evil Revelations y el por qué está infravalorado. Resident Evil 6 tenía que existir, y que a pesar de estar en el top 10 de los más vendidos de toda la saga, a partir de este lanzamiento la franquicia tocó fondo durante 5 años, al grado de tener que cambiar por completo la jugabilidad y hasta los protagonistas en Resident Evil 7. Pues aunque las ventas decían otra cosa, los fans no estaban conformes y en distintos foros y redes sociales despotricaban todo lo que tenía que ver con la franquicia. Y aunque hasta el día de hoy es canónico, pues no se le ha negado de parte de Capcom, en esta época nueva de remakes puede ser
que su historia se vea completamente afectada y no solo sea ligeramente retocada como en los últimos 3 remakes realizados. Resident Evil 5 se salvó por muy poco de caer en el mismo agujero de la sexta entrega. Si no es por Wesker y Jill que rescatan la historia a la mitad del juego, era muy probable que tuviéramos una franquicia más para el olvido. El final de Resident Evil 4 Remake nos deja ver que posiblemente sí exista un remake del 5, por lo que nos queda esperar para saber si llegarán al 6 y qué tanto nos prepara Capcom para arreglar el desastre de historia que tiene. No obstante, puedes darle aún una oportunidad, casi siempre está en oferta y ha salido en todas las consolas de su lanzamiento a la fecha, incluso en Nintendo Switch, por lo que no tienes pretexto para darle una oportunidad. Aunque sea una vez, juega a un mal Resident Evil, pero a un gran juego de acción y disparos. Resident Evil 6. Y bien, ¿tú qué piensas? ¿Te gustó Resident Evil 6? ¿Lo jugaste o lo evitaste por los malos comentarios? Si no lo has jugado, ¿le darás una oportunidad? Deja en los comentarios qué es lo que opinas de este juego y si tú crees que es un buen o un mal videojuego de Resident Evil. Nosotros nuevamente te lo recomendamos. Es un gran juego que por poco dinero te puede dar muchas horas de diversión. No olvides suscribirte, dejarnos un like y compartir este video que nos ayuda mucho a crecer. Nosotros somos Tech and Gaming. Adiós, bye.